Muy bien, hablemos acerca de 7 pasos para encontrar tu propósito de vida y tu pasión, ¿sí? Y bueno, lo primero, obviamente, el primer punto es que tú tienes que solucionar tus problemas, dolores y cualquier conflicto que tú tengas en tu vida, porque eso te está absorbiendo toda tu energía psíquica, ¿sí? Tus pensamientos, tus sentimientos, eso es algo en lo que estás en un bucle ahí, ¿sí? Y pues obviamente si tú estás atrapado por eso, pues qué oportunidades van a haber de ponerse a pensar en cosas acerca de proyectos, de tu propósito. No, tú lo primero que tienes que hacer es quitarte esa piedra en el zapato, ¿sí? Ese obstáculo que aparece en el camino para tú vislumbrar todo un panorama más completo, ¿sí? Porque en esos momentos, ¿qué es lo que tenés? Tenés una viga en el ojo, como se dice, y esa viga no te está permitiendo tener una visión clara acerca de todo el panorama. Entonces, quítatela, ¿sí? Y ya a partir de ahí, pues va a haber claridad y vas a tener muchísimo más claro tu propósito, ¿sí? Además de que las circunstancias que te aparecen a ti en tu vida es algo que tú tienes que aprender, ¿sí? O es algo que tú tienes que superar, o es una debilidad que todavía no has convertido en fortaleza y por lo tanto las circunstancias que te están presentando es a causa de esa debilidad que tienes y por lo tanto cuando lo superes se va a convertir en una fortaleza, en un potencial, en un propósito de vida, porque tu propósito de vida en un inicio tiene que ser superar tus debilidades, ¿sí? Y una vez las superes, quizás tu propósito de vida sería enseñar a otros a cómo superar esas debilidades que tú superaste. Que ¿por qué habías de hacer eso? ¿Por qué compartirlo con otros? Pues porque a ti te tomó mucho tiempo, ¿sí? Es decir, usted cree que superar tu principal debilidad es algo que no consume tiempo, no consume recursos, que es un tiempo que tú principalmente vas a apartar muchas cosas en tu vida para podérselo dedicar a eso, ¿sí? Y pues a la larga, si tú lo superas, se convierte en una habilidad y habrán otros que estarán en las mismas y no han tenido tiempo o no han hecho el sacrificio que tú has hecho y por lo tanto, entonces tú, ese tiempo que tú lo dedicaste y lo convertiste en habilidad, pues se convierte, a la larga, se convierte en un poder, ¿sí? Y si tú enseñas a otros, si tú solucionas a otros, pues a la larga, pues estamos en el capitalismo, ¿sí? Tú vendes algo que tú sabes hacer bien respecto a otros que no lo saben hacer y pues entonces ahí está tu ganancia, ¿cierto? Eso sería, como se dice, una primera solución y un primer aporte. Hay que tener en cuenta que cuando tú estás sumido en un círculo vicioso, en un bucle mental, por tus preocupaciones, por tus vicios, por tus problemas familiares, económicos, con quien sea, ¿sí? O lo que sea el problema que tú tengas en tu vida, pues tú no vas a ser creativo, es que ya se te van a ocurrir ahí, si toda tu energía te está yendo ahí, ¿sí? Entonces no te preocupes si tú no encuentras a qué dedicarte, no sabes cuál es tu propósito de vida. Tu propósito de vida en estos momentos es solucionar tu vida o esa cosa que no te deja tranquilo, que no te deja progresar, tu principal conflicto, ¿sí? Y una vez lo soluciones, pues entonces podrás mirar otro propósito de vida o sacarle un provecho a eso, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, encuentra algo que se te dé bien o, sí, es decir, uno de manera natural hay cosas que uno hace bien, ¿sí? Eso podría ser un propósito. En mi caso, de manera natural yo era muy organizado, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo era muy niño, y a mí me ponían a lavar la loza, ¿sí? Yo me acuerdo que a mí me daba tanta pereza lavar la loza, pero no era capaz de ver el desorden. Entonces, ¿qué hacía yo? Ordenaba la loza sucia, ¿sí? Colocaba las cucharas acá, colocaba los platos en este otro lado, todos ordenados de menor a mayor, o digo, de mayor a menor, y las tazas en otro lado, así, todo organizado, para que después, cuando me quitara la pereza, llegaba y organizaba la cocina. Pero lo que no era capaz de ver era el desorden, ¿sí? Entonces,
obviamente mi habilidad, fui consciente que yo tenía esa habilidad, pero también como de naturaleza era empático, entonces comprendía que las personas por naturaleza no eran organizadas, muchas personas, y por lo tanto no imponía mi orden, ¿sí? No lo exigía a los demás, de tal manera que yo primero priorizaba la comodidad de otra persona respecto a una situación en la que esté, le dejaba quieto su desorden y no trataba de imponer mi desorden. Equilibré mi habilidad, porque es que cuando a ti te domina una habilidad, ¿sí? Entonces, y digamos que te define y siempre lo utiliza en todas las circunstancias, se convierte en una debilidad, porque no todo se puede aplicar en todo momento, ¿sí? Entonces, pero sí la utilicé en organizar el conocimiento, ¿sí? Este conocimiento que yo te estoy compartiendo, en algún momento de mi vida yo pasé, obviamente, entendiendo la información, comprendiéndola, aplicándola, y todo lo hice en un orden, ¿sí? Y lo mismo sucede con hablar en público y hablar de estos temas, ¿sí? Desde hace, también, desde que era muy joven, así, el mismo, ¿sí? Hablando y compartiendo estos temas, a mí alguien me preguntaba y yo le hablaba a ti, vea las cosas, ¿sí? Siempre se me dio muy bien. Hace por ahí 20 años que yo me recuerdo a mí, la gente preguntándome cosas y yo hablando y preguntando y comentando y dando mi información, lo que yo pensaba de cómo eran las cosas, y la gente me escuchaba, ¿sí? Entonces, pues siempre ha sido conmigo, eso está dentro de mis habilidades, y pues acá, como se dice, pues digamos que he canalizado esa habilidad, ¿sí? Hay otras habilidades que, digamos, ese sería un segundo punto, ¿sí? Un segundo punto. Hay otras habilidades que tú tienes que desarrollar porque son cosas que a ti te faltan, o son cosas que para ti son un reto importante, o son cosas que todo ser humano debería desarrollar, ¿sí? Esto sería un tercer punto, que sería, entonces, desarrolla algo que para ti signifique un reto y que, digamos, tú no seas muy bueno en ello, ¿sí? Pero que sea necesario. Yo siempre coloco el ejemplo de un profesor que yo tenía en la universidad de matemáticas. Le pregunté que por qué estudió matemáticas, y él me dijo que porque era malo en ello, ¿sí? Y quería volverse muy bueno. Entonces, bueno, en mi caso, pues también lo he comentado en otros videos, yo era malísimo, o sea, siempre me llamó la atención cuando yo empecé a estudiar estos temas de superación por allá en el 98, ¿sí? Apenas estaba en la universidad y escuchaba a Miguel Ángel Cornejo, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que hablaba mucho del de liderazgo, ¿sí? Entonces a mí me llamó mucho la atención el tema del liderazgo, pero yo era malísimo, pésimo para el liderazgo, ¿sí? Y siempre durante muchísimos años lo intenté ser líder y hablar y moverme, pero lo hacía súper mal, ¿sí? Y como se dice, gestionar a otras personas, no, malísimo, ¿sí? Pero después, cuando yo me empecé con mi emprendimiento, ¿sí? Fue algo que quise hacer, entonces me llama mucho la atención también. Cuando empecé a emprender, a manejar personal, a liderar, a tomar decisiones, pues entonces ahí sí desarrollé esa habilidad, ¿sí? Ahí la desarrollé con los años, y pues ya se me da muy bien liderar equipos de trabajo, asignar, poner tiempos de entrega, bueno, todo este tipo de cosas, pues se me da muy bien, y considero que tengo esa habilidad desarrollada porque las circunstancias me obligaron, cuando yo tomé ese reto, el reto me obligaba a mí a generar resultados, y por lo tanto, me acuerdo que en un inicio era muy malísimo para decirle a alguien que lo que estaba haciendo estaba mal hecho, ¿sí? Me daba pena, no sabía cómo lo iba a tomar, me preocupaba muchísimo lo que la otra persona fuera a decir, y yo pues simplemente al ver que los clientes me decían, mira, es que esto está malo, mejor no continuemos tal cosa, me tocó que sacar esa fuerza, obligarme a mí mismo a desarrollarlo. Por eso yo te digo, las circunstancias de tu vida son las que te obligan a ti a desarrollar una fuerza. Entonces yo no, como si no quería perder el cliente o no quería perder más clientes, me tocó que decirle no, definitivamente no, hasta luego, ¿sí? Porque es que tú y eran cosas de diseño, tú en esta parte, pues no hay un talento. Obviamente no le dije eso, sino que me tocó que decirle hasta luego y contratar a otra persona, y cuando contrataba a las otras personas que sí veía que tenían talento, les corregía y les decía, mira, tenés que mejorar esto, ¿sí?
Para la próxima, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, desarrollé esa habilidad porque la circunstancia me obligó a desarrollarla, ¿sí? Entonces, por ello te digo, cuando tú tengas debilidades, encuentra las circunstancias que te obliguen a desarrollar la habilidad, ¿sí? Porque solo a partir de la presión tú te ves obligado a hacerlo sí o sí, ¿sí? Y por eso es bueno establecer compromisos y meterse a situaciones que esa situación te obligue a ello, ¿sí? En mi caso fue montar un emprendimiento, ¿sí? Muy bien, lo otro, un cuarto punto es encontrar algo en lo que tú de manera, sí seas bueno, sí, seas bueno, pero que también lo puedas canalizar y le puedas dar un uso, ¿sí? Hay algo en lo que a uno de manera natural se le da muy bien y que a otros no, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? En mi caso era el orden, sí, pero tienes que mirar si tú lo puedes canalizar y sacarle un provecho a ello. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez iba yo en un transporte, bueno, digamos que un Uber, aunque aquí en Colombia se llama, es otra empresa, sí, hay varias empresas, pero en este caso iba en un Didi. Y me acuerdo que el señor me decía que a él desde niño le ha gustado ser un vago, ¿sí? Que no era mal ejemplo de la mamá, que la mamá siempre fue una mujer muy trabajadora, pero que él desde que tenía 12 años le gustaba, le llamaba la atención era irse a beber, irse allá a una esquina, a hablar cosas y a beber y todas estas cosas, ¿sí? Y abandonó la escuela, ¿sí? Y la mamá le dijo, mire, qué tal cosa, y no quiso entender porque a él no le llamaba la atención ninguna otra cosa, no le llamaba la atención estudiar, no le llamaba la atención tener retos, nunca le llamó la atención eso, según él, ¿cierto? Y que no fue por mal ejemplo, pues me alcanzó a contar toda esa historia, y que él siempre era en las calles, ¿sí? Y que, que cómo, que entonces que se iba para un lugar donde estuvieran bebiendo y ya aparecía el licor, en la conversa, y así empezó con cervecita y tal cosa, ¿sí? Y luego las drogas, y así estuvo casi el resto de su vida, ¿sí? Conoció a una mujer igual de viciosa y alcohólica que él, ¿sí? Que le gustaba andar en parranda y por allí y por acá, ¿sí? Pasaban días, ¿sí? Y así pasó el resto de su vida hasta que, bueno, luego consiguió un carro, se dio cuenta que la vida no podía seguir así, se consiguió un carro y se puso a hacer transporte, ¿sí? Entonces, miremos que no todos, digamos, nacemos con virtudes porque seguramente, o yo lo veo así, ¿sí? Eso tiene que ver con las vidas pasadas, hay cosas que uno viene cultivando desde muchos, quién sabe, milenios, ve tú a saber, porque con lo que yo siempre he dicho, tus habilidades no se desarrollan en la imaginación. No es que tú vas a leer un libro, te dice funciona así y luego ya tú estás... No, tú tienes que inventar unas circunstancias que te obligan a desarrollar esa habilidad, ¿sí? Entonces, hay personas que vienen con unas habilidades porque vienen cultivando con ellos, y hay unas personas que vienen con unos vicios que van, como se dice, esos vicios los están arrastrando, esas malas posturas, esas malas ideas, los están arrastrando y pues se están dejando llevar por ellos, ¿sí? Por eso nacen con una tendencia. Y hay unos que nacen con unos talentos, artistas, ¿cierto? Artistas que del canto, de los instrumentos, Mozart, ¿sí? Que no sé, desde que era un niño, ¿sí? Ya se tocaba a las mil maravillas el violín, ¿sí? Son personas que ya vienen seguramente con una vena, con un talento, ¿sí? Son personas que vienen con ese talento, ¿sí? Este sería el cuarto punto. Hay un talento natural en ti, ¿sí? Y ese talento no necesariamente implica que es algo bueno para ti, ¿cierto? Porque puede ser una debilidad, ¿sí? Entonces tú tienes que transformar esa debilidad en fortaleza, ¿sí? Y no porque tú seas bueno, como se dice, haciendo cosas malas, destruyendo, o sea, por ejemplo, hay personas que consideran que son muy buenos siendo malos y siendo crueles, y eso no es ser bueno, eso lo hace cualquiera, ¿cierto? Usted destruir una cosa, la destruye en segundos, ¿sí? Acá tengo una lámpara y yo la tiro, y para eso necesita talento, no necesita ningún talento, ¿sí? Pero vaya, haga esa lámpara a ver si eso es fácil, ¿sí? Por eso los villanos, la gente mala, los psicópatas, sí, ellos se creen los seres más geniales e impresionantes de la galaxia, ¿sí?
los narcisistas, pero realmente lo que ellos hacen no implica ningún talento, de hecho representa todo tipo de debilidades, ¿sí? Ser malo lo hace cualquiera porque no implica un esfuerzo. Una vida se quita en un segundo. Crear una vida se demora 9 meses y luego a acompañar a esa persona para que sea una persona de bien te puede demorar 20 años en un inicio de sacrificios y todas estas cosas, ¿sí? Entonces entendámoslo de esa manera. Entonces, no porque tú que soy bueno para jugar videojuegos, no. Eso es un entretenimiento. Bueno, aunque si eres demasiado bueno, pero adicionalmente sabes comunicarte y tienes humor y tienes otras habilidades, puedes convertirlo en una habilidad y vivir de ello, ¿cierto? Pero hay otro tipo de, bueno, el mundo necesita entretenimiento, sí, pero hay otro tipo de cosas que necesita el mundo, sí. Entonces, tú tienes que mirar que eso que tú sabes hacer sea algo que sí pueda beneficiar a los demás y tú puedas canalizar, primero que todo, para tu beneficio, ¿sí? No como el señor que era bueno bebiendo alcohol, no, eso no es para tu beneficio, ¿sí? Por mucho que se te dé muy bien, no es para tu beneficio. Tienes que hacer algo que tú puedas transformar, ¿sí? Que a ti se te dé bien y puedas, digamos, utilizarlo a tu favor, o sea, se convierta en un poder, por así decirlo, se vuelva un poder y pueda ese poder también salvar a los demás como hace Superman, ¿sí? Como hace Clark Kent, se convierte en Superman. Como se dice, si lo habláramos desde el punto de vista de este curso, Superman desarrolló potenciales, ¿sí? Convirtió sus debilidades en fuerza y se convirtió en poderes y con esos poderes pues entonces ayuda a los demás, ¿sí? Y los demás pues no sé si le pagarán a Superman, no sé cómo vive Superman, bueno, trabaja en un diario, ¿sí? Pero ahí está desperdiciando su energía, ¿sí? Porque su energía no debería estar, digamos, desperdiciada en muchas cosas, así en un diario. Bueno, claro que el diario le ayuda a encontrar la noticia, entonces de pronto sí le puede servir. Pero bueno, no nos divaguemos en lo de Superman. Y entonces lo que yo te quiero decir es algo con lo que tú puedas ayudar, ¿sí? El siguiente punto, un quinto punto. Bueno, convierte tu debilidad en fortaleza y ayuda a los demás y eso será un poder para ti. Quinto punto, tú tienes que abrirte camino, ¿sí? Ábrete camino, es decir, no porque tú tengas un talento ya las personas van a decir, oh, qué persona tan talentosa, no. Hay muchos artistas, ¿sí? Cantantes, futbolistas que tienen el talento, ¿sí? Pero obviamente no es fácil aplicar porque tus padres no están de acuerdo, porque no tienes las oportunidades que tienen otros, porque eres una persona tímida y no te sabes vender. Bueno, sí, hay muchos factores que impiden que tu talento, lo que haces bien, llegue a otros, ¿sí? Y tienes que hacer un emprendimiento, ¿sí? Como cualquier persona, tienes que empezar desde cero, tienes que empezar a desarrollar unas habilidades adicionales que complementen a ese talento y tienes que ir luego ante las personas a ofrecerlo, ¿sí? Tienes que labrarlo, ¿sí? Y por otra parte, pues ese talento no funciona solo, tiene que funcionar al lado de otras habilidades como por ejemplo, en el caso por ejemplo, saberse vender, saber hablar, saber, ¿cómo se dice?, crear una marca, una imagen, ¿sí? De ti mismo, saber encontrar, por ejemplo, en el caso de los cantantes, encontrar, por ejemplo, que si el vocal, si el guitarrista, el baterista, sí, tiene que aprender a encontrar personas del medio, o sea, manejo de personal, qué sé yo, sí. Tiene que desarrollar toda una cantidad de habilidades adicionales que están alrededor de eso, ¿sí? Entonces funciona de esa manera, ¿sí? Tienes que abrirte un paso, ¿sí? Todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, el deportista, ¿sí? Por ejemplo, el futbolista tiene que, primero, me acuerdo muchas personas que andan de equipo en equipo buscando la oportunidad para mostrar su talento, ¿sí? Entonces, tienes que aprender a hacer muchas cosas adicionales, hazlo realidad, ¿sí? Así sea que tus padres no estén de acuerdo, obviamente, porque los padres están en otro mundo, hay personas,
Tengo un familiar que, digamos, vivía en el campo y él siempre quiso trabajar en una gran oficina, en un edificio, pero sus padres jamás le entendieron eso y no tenían los recursos para apoyarle ese sueño, ¿sí? Le decían, ven acá al campo y cultiva y todas esas cosas, ¿sí? Pero a él le tocó que irse de la casa y aguantar muchas cosas en su contra para sacar ese sueño adelante, ¿sí? Entonces lo hizo en lo que quería vivir, ¿sí? Y para eso tuvo que hacer muchos sacrificios. Entonces así sucede, tú tienes que hacerlo realidad, tienes que aceptar eso, ¿sí? Lo otro, bueno, un sexto punto es que tú tienes que enfocar tu cualidad en un punto que otros sí necesiten, lo que llaman los océanos azules. Hay un libro que se llama Océanos Azules, ¿sí? Y si quieres lo buscas y ahí puedes entender un poco más este punto, porque el mundo está, como decía el libro, lleno de océanos rojos, ¿sí? El océano rojo es donde está la competencia. Todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, si todo el mundo está haciendo lo mismo, pues entonces, ¿qué vas a hacer tú compitiendo? Te va a tocar mucho más difícil, ¿sí? El océano azul es cuando es un mundo lleno de oportunidades, ¿sí? Eh, donde las personas, digamos, tienen unas necesidades y esas necesidades no están cubiertas, ¿sí? Y tú como experto del tema, tú sabes que hay una cantidad de competencia, hay una cantidad de personas ofreciendo una cantidad de cosas en las que tú ves que hay algo que falta, que ellos no están cubriendo, y tú entiendes el sector y dices, pero es que aquí falta esto, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, en el negocio, en un inicio, cuando habían restaurantes, ¿sí? Llegó McDonald's y creó el concepto, este señor, véanse la película llamada El Fundador, ¿sí? Este señor inventó el concepto, no lo inventó, lo vio y luego se quedó con la idea y luego la popularizó, ¿sí? Los inventores, pues, como obviamente no tenían esa visión, quedaron con muy poco, ¿sí? Él llegó y masificó esa idea, así que era lo de la comida rápida, así, Team Fax, fum, fum, tum, tum, y luego lo masificó y ahí, digamos, como llegó con un concepto nuevo a un mercado ya saturado, no entró a competir directamente con ellos, aunque era competencia directa, ¿sí? Y esta metodología que tenían este par de señores, o estos dos señores, en su restaurante, hacer toda esta comida rápida y todas esas cosas, pues le llamó mucho la atención al fundador y se quedó con esa idea y luego la masificó, ¿sí? A sus 50 y pico de años ya era una persona, ya tenía su edad y nunca había tenido éxito y bueno, ya de un momento a otro le llegó la idea, pero era alguien que seguramente había cultivado muchísimos talentos a lo largo de su vida y por eso pudo ampliar esta idea, ¿sí? Eh, entonces ahí es donde tú tienes que decir, tú tienes que encontrar algo que tú digas, pero es que se podría hacer mejor, ¿sí? O se podría hacer de esta otra manera, ¿sí? Lo mismo, un caso muy conocido es el de Fran Suárez. Fran Suárez era una persona, yo creo que ustedes lo conocen, hay mucho video en YouTube de él y en TikTok acercando consejos de nutrición y todas esas cosas, ¿sí? Para mejorar la vida. Entonces, Fran Suárez, él decía que él era un gordo, ¿sí? Y tenía mucho sobrepeso, entonces él iba a los médicos y los médicos no tenían ni la menor idea de cómo poder, digamos, que él bajara de peso, porque los médicos eran los primeros gordos, había mucho médico gordo, entonces él empezó a buscar información de cómo solucionar eso y vio que encontró eso, encontró las soluciones, ¿sí? Empezó a entender el metabolismo del cuerpo y cómo funciona y todas esas cosas y pues usted buscará a Fran Suárez en Google y lo verás que es una persona delgada, ¿cierto? Entonces, bueno, así funciona el tema de los talentos, ¿sí? Eh, Hay que tener en cuenta entonces que eso sería, Fran Suárez entró en un océano azul, ¿sí? En el tema del sobrepeso y en el tema de la nutrición, a partir de porque sí había competencia para el sobrepeso, ¿sí?
que si las fajas, que si las pastillas, que si el ejercicio, que si yo no sé qué, ¿sí? Fran Suárez entró directamente a solucionar la raíz del problema, no a solucionar el efecto, ¿sí? Sino la raíz del problema que estaba en la nutrición, ¿sí? Entonces, bueno, tú puedes encontrar ahí tu océano azul, tú tienes que enfocarte en las causas, no en el mundo de los efectos. El mundo de los efectos es, tú solucionas como hace la medicina normal, tú tienes un dolor y te soluciona es el dolor, pero no la causa del dolor. Entonces vuelves y sigues lastimándote y produciendo problemas. Y lo que tú tienes que, por ejemplo, con este tema del autoconocimiento, acá la idea es ayudarte a solucionar. Obviamente, yo sé que muchos de los que están en este curso de desarrollo de potenciales, yo les digo, vaya vean el curso de autoconocimiento y gestión de emociones, y les da una pereza, sí, porque lo que quieren es el poder, como hablan en las películas de mafiosos, quieres el poder, sí. Entonces, obviamente, pero no te preocupes, yo sé que tarde que temprano vas a ir viendo mi curso de gestión de emociones, ¿sí? Porque todos empiezan con ese ímpetu del poder y todas las cosas, pero después se dan de cuenta que cuando obtienen ciertas cosas hay algo que les falta y les falta el autoconocimiento, aprender a llenar sus vacíos y pues entonces no te preocupes que yo sé que vas a ir terminando viendo ese curso, ¿sí? Porque tú viniste a este curso con, que quiero el poder, bueno, vamos a darte las claves, pero sabrás que tarde que temprano hay algo que tienes que completar, ¿sí? Y es el tema del autoconocimiento, conocer la naturaleza de tus ideas equivocadas, de cómo gestionar tus emociones y para eso hay un curso completo. Entonces, bueno, lo otro que tienes que hacer, hablemos de un séptimo punto, es aprender a venderte, ¿sí? Como decía, no sé si, ¿cómo es que se llama, señor? Alex Day, que precisamente vi en estos días un video en TikTok ahí, me llamó muy interesante lo que él decía, que si tú sabes vender, pues no vas a aguantar, no vas a tener ningún problema, ¿sí? Y es cierto, tú tienes que venderte a ti mismo como marca, como una marca personal, ¿sí? Así como decía Napoleón, era un experto en vender su imagen, ¿cierto? Y él aparentaba ser fuerte y también era fuerte, ¿sí? Entonces, bueno, tienes que aprender a venderte y desarrollar habilidades de venta y obviamente aprender al respecto, ¿sí? Aprender al respecto o encontrar oportunidades para desarrollar ese talento, ¿sí? Es importantísimo, por lo menos yo desarrollé esa habilidad, también sabía que era importante, pero como siempre fui una persona que me molestaba mucho imponer a las malas, como hacen las ventas agresivas, ¿sí? Entonces por eso me dediqué al marketing digital, ¿sí? A desarrollar esa habilidad, porque era importante saber vender. Y bueno, pues entonces ahí está la explicación. Digamos, hablemos de otro punto, el octavo punto es, tú tienes que aprender a entender las necesidades, ¿sí? Aprender a entender las necesidades de los demás, ponerse en el lugar de otros. Cuando tú encuentras o entiendes esa necesidad que las personas tienen, su punto de dolor, tú tienes que entender cuál es el punto de dolor de las personas, cuáles son sus preocupaciones, sus deseos no satisfechos, y entenderlo, y a partir de ahí tú vas con tu solución y la adaptas a las necesidades de esa persona, pero principalmente de un grupo de personas o de como lo que llamamos micronichos, ¿sí? Micronichos es, hay un nicho, por ejemplo, de la tecnología, pero un micronicho eran, por ejemplo, los accesorios para celulares, ¿sí? Un nicho sería los celulares y el micronicho accesorios para celulares, ¿sí? Y de ahí todavía mucho más micronicho, creo que llama estancia es, por ejemplo, las carcasas para los celulares, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces tú tienes que especializar tu talento, especializarlo, porque la especialización es lo que te da el poder. Si cuando tú te especializas en un punto, entonces tú vas a ser reconocido y todavía vas a ser muchísimo más bueno en ello. Cuando tú eres muy bueno en muchísimas cosas, no vas a ser tan bueno si te especializas, ¿sí? Entonces, tienes que aprender a especializarte en un punto para dar soluciones específicas a un grupo de personas, ¿sí? Y lo otro, tienes que, como se dice, ofrecer tu solución en un lenguaje entendible para los demás, porque nada te sirve tú en tu lenguaje técnico, y ahí está muy clara esta serie, que se las super recomiendo, llaman Silicon Valley, que hablaba de un grupo de programadores que sacaron, de cómo sacaron un emprendimiento en Silicon Valley,
Pero como eran programadores, sacaron un programa que la gente no entendía. Ellos sí lo entendían en su imaginación, pero la gente no lo entendía. Entonces tú tienes que aprender a hablarle al público y se me acabó el tiempo y nos vemos en un próximo video.